decirme. Batería. No lo muevas. Ahí enchufado. ¿Y esto? ¿Eh? ¿Y está? Eso está llena, pero. Ah, perfecto. No, está bien. Una hora tenés que tirar. Sí. Andá mirando de la batería ahí abajo, ¿no? Se están escuchando. No, pero igual, por eso. Andá mirando la batería.
Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan todos? Buenísimo. Les comento, la doctora González Lacerna acaba de conectarse hace un ratito y se le trabó Zoom, así que deben 5 minutitos que terminemos de resolver ese problema técnico y empezamos con la clase. Hola, ¿me pueden escuchar? Bueno, levanten la mano si me pueden escuchar. Bueno, lamento, no sé qué es lo que le está pasando a la doctora González Lacerna con su audio. Como ustedes bien saben, bueno, para los que por ahí eventualmente no estuvieron en la clase pasada, yo soy Graciela Regina Adre, la directora del Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados. Y la clase pasada considero que administré muy mal el tiempo porque me quedaron un montón de cosas por decir y les había prometido que podíamos tener un mínimo de preguntas al final de la clase y lamentablemente quedé en deuda con ustedes. Les propondría que si tienen alguna consulta que puedan hacer por el Zoom y yo la puedo ir viendo y puedo ir contestándola, obviamente les digo que en cuanto la doctora solucione su problema, corto esto, pero es para que los que están, tanto con ustedes como yo, del otro lado, no tengan ningún inconveniente en perder su tiempo. Así que si alguno quiere hacer alguna pregunta o les quedó alguna duda con respecto, ya sea a la clase pasada o al práctico que se les envió o a la metodología en general del curso, la pueden ir haciendo en el chat del Zoom, así yo la voy viendo y si la puedo contestar, bienvenido, y si no, hoy. Bueno, en cuanto a la fecha límite, no sé si ustedes recibieron el mail, pero en el mail que nosotros mandábamos la bibliografía complementaria, el trabajo práctico y la bibliografía previa de esta clase, decía que la fecha límite era el día de hoy, es decir, la metodología es la siguiente, nosotros le enviamos una bibliografía previa a la clase que se va a dar. El día de la clase le estamos enviando una bibliografía complementaria de la clase que se dio, el trabajo práctico a entregar. Como máximo sería la mañana del día que se da la siguiente clase y también les mandamos la bibliografía previa de la clase que se va a dar, en este caso la que da la doctora González Lacerna.
esa era la metodología. Si alguno todavía no entregó un trabajo y lo quiere entregar porque no entendió, porque no estuvo bien claro, antes del fin de semana lo puede hacer. ¿Estamos? Listo. Estamos, esperemos a ver si comparte pantalla esta vez, ¿eh? Para mí está perfecto ahora. Enmudeceme entonces. A ver si se comparte. ¿La están viendo? Ezequiel dice que no. Sí, doctora, en este momento se ve. Ah, perfecto. Listo. Bueno, entonces ahora sí, solucionados los problemas. Ustedes pueden creer que se me cayó el Wi-Fi en el preciso momento. Bueno, estas cosas siempre pasan. La introducción ya la hizo la doctora Regina Adre, que por cierto salió a cubrirme como un toro ahí. Muy bien, gracias, Doc. El tema es el siguiente. A ver, acá me están solicitando control remoto de pantalla. La situación, como les explicaba, era la siguiente. La idea es que tengamos una mirada absolutamente diferente de lo que venimos viendo, siempre con la ley de maltrato dentro de lo que es el derecho penal. Ustedes tienen bibliografía, por cierto, que se les pasó, obligatoria, donde van a poder recorrer autores como el doctor Zaffaroni o bien la doctora Ana María Boglio, con una mirada crítica de lo que es realmente la ley 14346 y todos los defectos que nosotros le vamos encontrando como gente de derecho, donde vemos, por ejemplo, en la parte del doctor Zaffaroni, que hace todo un lineamiento desde el pasado, donde el animal podía llegar incluso a ser imputado de delitos, como el famoso caso de los cerdos que mató a los niños, hasta pasar por una parte teológica, creyendo que eran los grandes proveedores de plagas y siendo echados, por llamarlo de alguna manera, de los lugares donde vivían. Sin embargo, todo este elemento con donde se lo veía como podríamos decir que eran realmente sujetos de derecho en aquel momento, ya que eran autores de hechos ilícitos y condenados como tal, incluso las concilias traían la forma de condenar a los animales. Todo esto realmente para nosotros el día de hoy sería lo que llamamos una verdadera locura y que no tiene nada que ver con lo que buscamos y con lo que pretendemos de protección hacia los animales, entendiendo que si bien son sujetos de derecho y son seres sintientes, no tienen la capacidad como para entender qué es lo que está mal o bien dentro de lo que sería. Silenciame un segundito el micrófono, por favor. Bueno, disculpen la interrupción, pero a veces cuando uno da desde la casa, esta vez no me quise mover al estudio, suena el teléfono, el timbre y todo lo demás. ¿Me escuchan bien? Como les decía, vamos a empezar a ver diferentes formas de poder mejorar esta ley absolutamente antropocéntrica desde el ámbito de los errores que ella contiene para poder ir mejorando poco a poco hasta lograr lo que nosotros pretendemos.
Yo llamé a esta pequeña clase, digamos, desde una idea de un sueño, que desempolvemos la ley 14346. ¿Por qué desempolvarla? Porque esta ley, que todos sabemos fue pionera en el mundo por ser la segunda, todos sabemos que la primera fue la de Inglaterra, la nuestra fue la segunda, ha sido y es hoy fuertemente criticada. Entonces, mi propuesta es que todas estas críticas y errores que contiene la ley, por ser hecha en una época donde realmente no había una consideración o un cambio de paradigma tan fuerte como nosotros vamos teniendo en el día a día, lo que propongo es que tengamos una mirada reparadora de la ley, la desempolvemos un poco y utilicemos todos sus errores para llegar a una ley mejor, porque sabemos que podemos hacer derecho. Siempre el derecho nace de los hechos consuetudinarios del día a día. Entonces, en este cambio que nosotros podemos llegar a proponer, como hicimos en las jornadas de San Juan, que recordará claramente la doctora Regina Adre, que hablábamos de ir de a poco en el léxico cambiando la visión del animal y la utilización de palabras tales como ser un depositario judicial en ser un guardador judicial, y alinearnos más con la idea de que el animal es un ser sintiente. Entonces, cuando vamos discurriendo la ley, lo primero que vemos es que comienza diciendo que será reprimido de 15 días a 1 año de prisión el que infringiere o hiciere víctima de maltrato o crueldad a los animales, y lo primero que decimos es, ay, bueno, pero 15 días o 1 año es excarcelable, es lo primero que se nos plantea. Entonces, desde esa postura decimos, esta ley tendría una pena irrisoria y lo ideal sería que esa pena se aumente. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. De hecho, la ley ahora, en cuanto a la carrera de perros, nos da un mínimo de 4 años. Entonces, lo primero que todos queremos, los que hacemos derecho animal, es que la pena sea de mayor cuantía o tiempo. Sin embargo, hoy no lo tenemos eso. Entonces, ¿yo qué les propongo a los colegas? Lo que les propongo es muy simple. Utilicemos lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos penas accesorias. Nosotros en Bahía Blanca, por ejemplo, hemos tenido la condena del imputado de un delito de maltrato contra un animal, donde como pena accesoria se le impuso, además de realizar trabajos y, con animales y tener mayor conciencia y estudio, y qué sé yo, lo que se le propuso, la pena accesoria es que no puede volver a tener animales. Entonces yo creo que eso sí es una mirada reparadora de la ley. También aprendamos a usar el concurso de delitos. Cuando nosotros estamos hablando de carreras clandestinas, sabemos que hay droga, sabemos que hay explotación de niños dentro de todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, usemos el concurso de delito y utilicemos todas las herramientas que tenemos para hacer un concurso real y poder elevar la pena. Así como podemos elevar la pena, si llevamos a la mirada del juez que dentro de lo que es la violencia animal puede existir una violencia intramuros que sí tienen obligación de investigar también. Todo esto puede hacer que una pena irrisoria de 15 días a 1 año termine siendo en una pena muchísimo más elevada o de mayor valor a lo que nosotros buscamos. ¿Y por qué le digo a lo que nosotros buscamos? Porque paso a paso, cuando vayamos viendo la ley, lo que vamos a poder observar, que lo que estamos buscando no es que el que realice un acto de maltrato o crueldad en contra de un animal esté detenido. Creo que esa no es nuestra función, buscar la detención del delincuente, sino nuestra función es que no exista el maltrato. Esa es la diferencia. Así que, cuando seguimos por la ley y nos dice que infligir malos tratos o hiciera víctima de crueldad a los animales, y ahí hay algo que yo me quiero centrar, que es la palabra víctima, que nosotros no la estamos usando como la debemos usar. Sabemos que la víctima puede ser la víctima, por un lado, como sujeto procesal, y por otro lado, como sujeto de derecho. También sabemos que como la ley es antropocéntrica, no toma al animal como sujeto de derecho, pero no puede negar que la víctima es un sujeto procesal. Entonces, si la víctima es un sujeto procesal, como parte del proceso, lo que tiene la víctima es derecho a los resguardos que le da el artículo 83. Y ahí
nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque yo lo que les voy a ir proponiendo a lo largo de la charla es que nosotros hagamos una nueva categoría dentro de lo que son las víctimas animales. Y ahora lo van a ir viendo despacio. El artículo 83, por ejemplo, en el inciso sexto, nos habla de la protección a la seguridad de la víctima. Esto es algo que los abogados no deberíamos pedir secuestro del animal, porque si hablamos de secuestro, estamos hablando de un efecto, de una cosa, de algo que va a ir a la sala de efectos. Entonces, lo que tenemos que pedir es el resguardo de la víctima y utilizar el artículo 83, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es lo que nos da nuestro Código de Procedimiento, utilizar este artículo para ir descosificando al animal y llevándolo a la categoría que realmente debe estar. También tenemos en este mismo artículo 83 del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, que nos dice en el inciso 9 que en el caso de lesiones dolosas, cuando se presume la reiteración de este tipo de hechos, la víctima debe ser separada de la convivencia del victimario. Entonces, fíjense que en este sujeto procesal víctima, el mismo proceso nos da dos armas para que nosotros empecemos a cambiar este léxico jurídico que teníamos de secuestro y depositario judicial, por resguardo de la víctima y puesto bajo la tutela, la guarda o el cuidado de un responsable. Como verán, el cambio parece mínimo, pero yo considero que en las palabras, haciendo derecho, es radical. Más allá de esto, también cuando hablamos, me voy a volver para atrás porque no quiero dejar de hablar de la víctima como sujeto de derecho. Cuando nosotros hablamos de la víctima como sujeto de derecho, estamos hablando de una ley que es netamente antropocéntrica. La víctima está incorporada a la 14346 como un sujeto procesal, pero no está incorporada bajo ningún concepto como un sujeto de derecho. Pero autores como Mendelssohn, que fueron los primeros y que se le considera dentro del derecho penal uno de los padres de la victimología, ya por el año, creo que fue 1965, cuando escribió el libro justamente Victimología, él hablaba de la víctima como sujeto de derecho y decía que estábamos dejando sin darle la verdadera importancia que la víctima debe tener, porque sin la víctima no podría existir delito, y que el derecho penal no solo debe perseguir el delito a través del estudio del imputado, sino que además de esto, teníamos que estudiar muy bien lo que era la parte fundamental del sujeto pasivo del tipo víctima. Entonces, en Israel en 1973 se realiza el primer simposio de victimología, por llamarlo de alguna manera, y se extraen, digamos, varias propuestas y conductas. Y entre ellos, justamente, llevando a Mendelssohn y a su postura, una de las cosas que más se hace hincapié es en entender que no existiría conducta delictiva si no existiera una víctima. A partir de esta mirada dentro del derecho penal, von Hentin y Mendelssohn empezaron a hacer diferentes estudios y a luchar mucho por la incorporación de la víctima como más allá del sujeto de proceso, sino como realmente una figura importante dentro de lo que es el tipo penal. Hoy, ¿qué les propongo yo? Escuetamente, y ustedes van a decir esto es otra locura de la doctora González y se lo voy a aceptar. Lo que les propongo es que hagamos una dogmática penal animal, estudiando lo que es la victimodogmática animal como un sujeto de derecho y no como un sujeto procesal. Y esto, ¿cómo lo podemos lograr? A través de las sentencias. Porque está claro, como dice Muñoz del Conde, ¿no?, que la adecuación del hecho cometido a la descripción del tipo es lo que hace a la ley penal. Entonces, sí o sí nosotros vamos a tener que ir adecuando los tipos penales, porque ya vamos a ir viendo, cuando nos metamos más en la ley,
que los tipos penales que trae la 14346 son tipos penales abiertos y deben ser integrados a través del conocimiento que le llevemos al juez. Entonces, sería fundamental que nosotros, como personas de derecho, nos dediquemos a esto, a poder incorporar esto. Dentro de los elementos de la tipicidad, la parte objetiva, ¿qué es lo que nos dice? Que todos los sujetos de un hecho ilícito, vamos a tener el sujeto activo, que es el autor del hecho, y los sujetos pasivos. Dentro de lo que es el sujeto pasivo está la víctima, pero la víctima puede ser entendida de dos maneras, desde una forma muy cerrada y estricta y desde una forma mucho más amplia. Por eso también pueden ser víctimas de un hecho ilícito las personas jurídicas. Entonces vamos a ver acá que la víctima puede ser entendida en el sentido estricto como el perjudicado del ilícito, que no tiene por qué ser justamente el que sufre las consecuencias del ilícito. Entonces, si nosotros logramos incorporar en la sabiduría de nuestros jueces que los animales son quienes sufren las consecuencias, vamos a lograr incorporar muy de a poco, por supuesto, un trabajo muy, como dice la doctora Regina Adre, tipo pájaro carpintero, la idea de que la víctima en sentido amplio también es el animal como sujeto de derecho. Vamos a seguir avanzando en el Power para no olvidarnos de la víctima y poder volver a la víctima y ver que existen nuevos tipos penales que nosotros podríamos ir creando sin que estén en la ley. Y esto nos lo da la posibilidad de los defectos que tiene la ley. Cuando hablamos del segundo artículo de la ley, nos dice, y nos da diferentes enumeraciones en sus incisos que son taxativas de los distintos tipos de maltrato, nos habla desde el punto de vista antropocéntrico. Entonces nos habla de los animales domésticos, animales cautivos, animales de trabajo, animales de deporte, de cuasi deporte, animales de vehículo, después inciso 3, animales de experimentación. Fíjense que siempre al animal se le agrega algo que tiene que ver con la mirada antropocéntrica o la mirada del humano a su servicio. Esta mala técnica legislativa que nos da tantos tipos penales abiertos es lo que nos va a permitir a nosotros poder llenarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la ciencia para completarlos. Eso es lo único que va a poder ser certero para que el juez llegue no solo desde el sueño del abogado animalista, sino desde la ciencia veterinaria, desde la ciencia etológica, desde la dogmática de la víctima, a creer que algo que era una cosa es un ser, algo que nosotros sabemos, y poder descosificar a los animales para que se entienda realmente que son seres sintientes, y así poco a poco vamos a ir pudiendo ver una frase que a mí me gusta mucho, que siempre lo digo, que en biología no hay nada escrito. Y acá los colegas que me conocen saben por qué lo digo, porque hemos tenido infinidad de animales que 7, 8 veterinarios han dicho hay que sacrificarlo, y sin embargo hoy están vivos y plenos. Entonces, si integramos los tipos penales y llevamos a la convicción del juez que en biología no hay nada escrito, que todo está por verse, y que lo que hoy nos parece que es una cosa, mañana vemos que es un ser sintiente, poco a poco vamos a ir cambiando el antropocentrismo moral que tiene la ley y que tiene el convencimiento de la mayoría de las personas. Por eso yo le digo siempre que cada caso es un nuevo reto, que vamos a fracasar muchas veces, como nos contaba en su conferencia cuando vino Weiss a la Argentina, que se cansó de presentar habeas corpus y ser rechazado, y sin embargo siguió haciéndolo durante, creo que 30 años, no recuerdo ya lo que contaba. Y que yo considero que nosotros, por supuesto no a la altura de Weiss, pues nos falta un siglo y una vida, pero podríamos exprimir todos los recursos y defectos que tiene la ley, llevando este tipo penal abierto a un cierre de comprobaciones científicas indiscutibles para el juez, y que formen una práctica que haga jurisprudencia, que haga sentencia, y que de ahí nosotros podamos reformar esta ley netamente antropocéntrica en una ley ecocéntrica. Así que esa es la propuesta.
vamos a ver algunos ejemplos. Cuando nos dice, uno de los ejemplos típicos en el artículo primero, en el artículo 2, perdón, inciso primero, una de las cosas que nos dice la ley es no alimentar en calidad y cantidad suficiente animales domésticos y cautivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de cantidad y calidad, ¿cómo le podemos integrar al juez qué es cantidad y calidad? O sea, en principio le tenemos que decir qué es alimentación. La alimentación no es solamente la ingesta de comida, también tiene que ver con la deshidratación del animal. Entonces nosotros podemos pedir por este artículo, un animal en estado de deshidratación también puede ingresar como que no está alimentado en cantidad y calidad suficiente, porque un ser vivo no solo necesita ingesta de comida, necesita también estar hidratado. Y dentro de eso, ¿cómo le llevamos al juez la idea de que la alimentación, en calidad sobre todo, porque en cantidad a veces, como ustedes ven, la ley no nos dice notoriamente que esté desnutrido. Entonces, en cantidad nosotros podemos decir, no, pero el animal está gordo, está bien. Ahora, si yo tengo un conejo que solo come doggy, tengo un perro que solo come lechuga, por más que esté gordo el animal o que tenga sobrepeso, no tiene la calidad suficiente. Entonces, la idea es suplir a través de los mecanismos de la ciencia veterinaria, por ejemplo, o médico, que nos diga qué es la alimentación saludable conforme a la especie. Y de hecho nosotros hemos visto secuestros de caballos extremadamente gordos, pero que solo comían cebada, y la cebada es una ingesta que no es buena para el caballo en exceso, que si bien lo mantiene fuerte y con muchas grasas, carece de todos los nutrientes que el animal tiene que tener, y a la hora de tirar un carro, por más que están gordos, se desploman igual en la calle. Entonces, estos son los elementos que poco a poco podemos llevar a la convicción del juez como algo que es insuficiente. Di este ejemplo como podría haber dado 1000 más, porque si ustedes ven o recorremos el articulado, van a ver que nos va diciendo azuzarlos mediante instrumentos que no siendo de simple estímulo, y vamos a tener que ver qué es azuzar, qué es ese instrumento que no es de simple estímulo. O sea, para mí cualquier cosa que cause dolor, ya no hablo de sufrimiento, de dolor simplemente, ya para mí no es de simple estímulo. O nos habla de que no tiren de vehículos que excedan notoriamente su fuerza. Hay que ver qué es notorio para cada animal. Y en cada caso nosotros vamos a tener que proporcionarle las armas al juez para que pueda discurrir en una verdadera defensa del animal conforme lo que corresponde. Luego nos vamos al artículo 3. Y el artículo 3 es uno de los que más me gusta, porque es donde yo digo, todos los abogados acá en Argentina, con el artículo 3, en el inciso 7 decimos, eureka, porque nos habla de no causar sufrimientos innecesarios. Sin duda, esta ha sido un pequeño desliz normativo, digo yo, ¿no? Que nos abre la puerta a la anomalía social, a poder completar la anomia social. ¿Por qué? Porque va creando pautas a través de la jurisprudencia. Si el animal fuera una cosa, mi pregunta es, ¿podría sentir sufrimiento? Si ustedes ven autores de psicología, de psiquiatría, incluso algunos filósofos como Alejandro Jodorowsky, que dicen que el sufrimiento es privativo del humano y el dolor es de ambas especies, de humano o animal, pero que el animal no puede sentir sufrimiento. Error. El dolor deja cicatrices físicas, el dolor es físico, pero el sufrimiento deja huellas en el alma. ¿Y esto qué significa? Que nosotros, a través de la ciencia veterinaria, podemos probarle a los jueces que los animales quedan con traumas después del maltrato. Cualquier etólogo, cualquier estudioso de la conducta animal, podría certificar que un animal que es maltratado tiene esas huellas que yo llamo en el alma. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es la ampliación del tipo penal
a través de la integración del mismo, constituyendo un verdadero cambio que neutralice lo que es regulación, explotación, opresión, a lo que al día de hoy todos los animales vienen sufriendo. ¿Y cómo podemos utilizar este derecho, este instrumento de cambio? A través de las sentencias, y como les dije al inicio, no persiguiendo que la víctima tenga un acto reparador, no persiguiendo que la pena castigue al autor, sino que logremos un sentido de cambio en lo que es la figura desde la mirada antropocéntrica que tiene la ley. Que vayamos un poco más allá en esta, que la defensa, en cada defensa que hagamos de un animal, le podamos mostrar a los jueces que los animales son seres sintientes y que realmente sentir es el único determinante del estatus moral que debe tener un individuo. Y poder crear así una nueva categoría que no es humana y no es animal no humano, sino una categoría para darle un estatus jurídico a los animales en donde poco a poco vamos viendo que podemos cambiar la realidad antropocéntrica de la ley y de casi todas las pautas que se imponen en el día a día. Entonces, en principio, una de las cosas que le quería decir es que a través de esta norma, como digo yo, de este desliz normativo, donde el legislador agregó una pequeña frase, no causar sufrimientos innecesarios, al decir que el sufrimiento es solo humano y no animal. Podríamos enseñarle a los jueces que hay tipos penales no escritos dentro de lo que es esta estructura escrita. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, el abandono. Cualquiera de nosotros, como abogados, sabemos que nuestra ley no pena o no tipifica el abandono. Ahora bien, si yo, por ejemplo, hablo de que la desritualización de un animal es un sufrimiento innecesario, estaría creando una nueva figura dentro del tipo penal donde me diga que el abandono es un nuevo tipo penal. Así, por ejemplo, el trastorno de desritualización de un animal, y esto se lo pueden decir cualquier veterinario, es cuando ocurre que se le quita las anclas de lo conocido al animal, de su hogar, sea de su familia, sea humana o no. Su entorno pasa a ser desconocido. Es decir, no hay nada peor que tirar un perro en el medio de la ruta, donde lo dejamos en un ámbito totalmente desconocido. Sea bueno o sea malo, eso va más allá, el dueño o cuidador de ese animal era lo único que conocía, ese era su ancla. Entonces, ¿qué pasa? Esto forma en los animales desritualización y es absolutamente ansiogénica la desritualización de un animal. No sé si voy siendo clara. Lo que quiero decir es, a través de un sufrimiento innecesario que se llama desritualización, podemos crear una nueva figura penal, que es, si abandonás, desritualizás. Si desritualizás, delinquís, porque le provocás un sufrimiento innecesario. Los tipos penales abiertos nos dan a nosotros una marejada de ideas para que podamos ir cerrándolo a través de estas pautas que nos van a dar a su vez nuevos tipos penales. Y esto va a hacer que sea una tarea, sí, ardua, porque muchos jueces van a decir, no, ¿de qué me está hablando? ¿De desritualización? Me pone un veterinario que me dice que es ansiogénico dejar a un animal tirado y me lo pone dentro del artículo, del inciso 7 de la número 3, pero en realidad no está penado el abandono. Pero yo no te hablo de abandono. Porque si te hablara de abandono, sería antropocéntrica. Te hablo de desritualizar, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? El abandono, pensado como una desilusión moral del propietario, tutor o cuidador,
o lo que sea, es un pensamiento antropocéntrico. Ahora bien, no así la de ritualización. Desde el punto de vista del perro, vivir con su manada, o de un caballo vivir con su manada, o del perro en jauría, es lo normal. No estoy hablando de la relación hombre-humano, estoy hablando de la relación que tiene una especie por ser especie en sí. De hecho, nosotros, dentro de lo que es el trabajo que hacemos, en la práctica, hemos podido probar, o comprobar, mejor dicho, que cuando nosotros liberamos un animal sano ya, cada vez que un caballo de los nuestros se recupera, nosotros lo llevamos a vivir a campo con su manada. Cuando nosotros lo llevábamos solo a ese caballo, notábamos que la integración a la manada era mucho más violenta para él. Ahora, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a dejar que 2 o 3 caballos estén en buen estado y los trasladamos todos juntos, porque ya van en una mini tropilla y no se sienten desritualizados. Entonces, no sienten eso de salir de un lugar donde se los cuidó, se los quiso, se los alimentó hasta que estuvieron bien, y los llevamos a un lugar que no conocen y solos con caballos que tampoco conocen, sino que los llevamos en mini tropillas y los liberamos, y la tropilla generalmente se integra con mayor facilidad a la manada. Tanto es así que algunos etólogos dicen, bueno, si vas a dar en adopción un gatito, trasládalo con sus piedritas, con su manta, esto cualquier veterinario se lo va a decir. Entonces, lo que estamos hablando es de el rito que tiene el animal con su propia especie, no desde el punto de vista antropocéntrico que tiene que ver el hombre abandonó al animal, sino se desritualiza a un animal cuando se lo saca de su contexto diario, y eso le provoca lo que es un sufrimiento innecesario. Ese es mi punto de vista. Entonces, ¿cómo le podemos mostrar nosotros a los jueces, en la diaria digo, en la diaria, cómo mostramos nosotros a los jueces que los animales tienen sufrimientos, más allá de dolores físicos? ¿Cómo podemos llegar a integrar esto? Tenemos que ir siempre un poco más allá. Si nosotros tenemos una causa penal, donde tenemos, por decir, cualquier tipo de animal que ha sufrido lesiones físicas, a través de golpes o cortes o lo que fuere, y vamos con la foto del perro, del caballo cortado, con cicatrices, lastimado, etcétera, 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 ¿qué le pedimos al veterinario? Primero, dame más o menos la data de la cicatriz. ¿Esta cicatriz actual tiene cicatrices anteriores? Eso es lo que vamos a ir metiendo nosotros en los escritos. Cuando el veterinario diga, mira, tiene cicatrices, tiene varias cicatrices, algunas están, se ve que de hace tiempo porque le ha crecido el pelo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Decimos, bueno, a ver, ¿qué traumas tiene este animal? En el caso de los caballos, nosotros tenemos caballos con todo tipo de trauma. Algunos no quieren pasar por una tranquera, porque le tienen miedo, porque en alguna manga se los escapó a cuchillo y le tienen miedo a todo lo que es espacio cerrado. Es decir, la persona que está como nuevo cuidador de ese animal, seguramente va a ir viendo todos los traumas que tiene ese animal. Eso hay que certificarlo a través de la ciencia veterinaria. Entonces, ¿la idea cuál es? Mostrarle a los jueces, y acá tengo unas pequeñas fotos, más allá de lo que los ojos pueden ver. Si nosotros vemos caballos jugando conforme a su especie, que se paran, se corren, incluso se muerden, no nos va a llamar la atención. Eso no le llama la atención al juez. Ahora bien, si cuando mordisco le pegamos el grito y dijimos, dejá de morder a Ramiro, se mató de risa. Estamos subjetivando lo objetivable. Y si se siguió riendo después, le estamos mostrando al juez, y esto es una especie de chascarrillo, que más allá de ser un ser sintiente, es muy inteligente porque planeó el acto y tuvo la voluntad para ejecutarlo, y sobre todo solo por diversión. Así que, si nosotros podemos llegar a los jueces a través de sentencias reparadoras del estado del animal, a través de sentencias que además de reparar el estado de ese animal como víctima del proceso,
tomándolo como una real víctima del proceso y no como una cosa, obtener el hecho coactivo, la sanción penal al autor, y podemos además cambiar el paradigma de la vista de los jueces, centrándose no solo en lo que la ley dice, sino en lo que le queremos mostrar. Como en este caso, mordisco que le acerca comida a una yegua que habíamos traído caída de flaca, vamos a poder mostrar que los animales no solo ven el sufrimiento propio, sino también ven el ajeno. Y para eso es que tenemos que ir todo el tiempo, todo el tiempo, un poco más allá. Mi exposición era corta, así me lo había pedido la doctora Regina, porque yo soy de las personas que se elongan en el tiempo. No, con esto lo voy a finalizar. Sí, les quería dejar mi WhatsApp escrito, hoy lo quise escribir y se me borró, se los voy a volver a poner, y quería tomarme unos minutos por si tenían preguntas, y también quería tomarme unos minutos, acá está, por si querían anotar el WhatsApp, para explicarle un poco cómo va a ser el trabajo práctico. La idea mía puedan hacer de la bibliografía, a la cual prácticamente no me referí porque me parecía que no tenía sentido referirme, porque ustedes la van a tener que leer sí o sí por el trabajo práctico, que son 3 autores, después Santoro, con el doctor Zaffaroni y la doctora Ana María Boglio, más lo que se dijo en clase. La idea es que puedan hacer un cuadro sinóptico, tomando estas ideas de lo que se habla en clase, que lo van a leer en cada uno de los autores de distintos puntos de vista, y centrándolo en lo que es la ley 14346. Zaffaroni. Es decir, en el ejemplo que yo les dejo en el práctico, en el caso mío, les aclaro que no es más de 70 palabras, es solamente un cuadro sinóptico donde formen una red. En el ejemplo mío yo tomo el antropocentrismo como el centro, entonces veo lo que dice Zaffaroni en su libro, La Pachamama y el humano, de la mirada antropocentrista que han tenido desde la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Tomo lo que dice la doctora Ana María Boglio en su discurso respecto a lo que es esta anomia social y moral y esta parte antropocentrista también. Tomo la propia ley con la crítica de Despuy, y no quiero olvidar de decirme algo importante. No estoy de acuerdo en muchas, o en algunas, digamos, cosas con la visión de la parte subjetiva de la ley que tiene Despuy Santoro. Él opina que todos los delitos de la ley son dolosos, no es mi caso. Yo creo que hay puntos que podemos llegar a tener, más que un dolo eventual, una culpa con representación. ¿Por qué digo esto? Hay un ejemplo típico que se da siempre, que es la familia que se va de vacaciones por 10, 15 días o una semana y deja al gato o al perro encerrado en el departamento con agua y comida para esos días. Como en la biología no hay exactitud, lo más factible es que el perro coma todo el primer día y que el agua la tire. Y si es una familia que convive con perros, esto lo debe saber. Si tienen ansiedad porque están solos, van a romper, a comer y a tirar el agua y a hacer un montón de cosas. Entonces yo creo que este hecho se les tendría que haber representado. Entonces en ese caso, para mí, existe culpa con representación y no dolo. Y así en algunos otros casos, ¿no? Así que bueno, en esto no estoy de acuerdo, pero bueno, para eso yo tendría que ser mejor de lo que soy y poder discutírselo personalmente, y no lo soy. Pero no estoy de acuerdo. Creo que tenemos algunos casos particulares, sobre todo con estos tipos penales abiertos, que exigen más una culpa, porque puede haber una negligencia, que un dolo donde la persona realiza con actos maliciosos el hecho de no alimentar en cantidad y calidad suficiente, o el hecho de azuzar animales o poner a tiro, es decir,
la gente, cuando hablamos de caballos particularmente, porque ustedes saben que el segundo artículo de la ley habla de animales de trabajo y generalmente bueyes ya no hay, burros tampoco, así que estamos hablando de caballos. Cualquier persona que tenga caballos sabe perfectamente, sabe más que muchos otros lo que un caballo puede y no puede hacer, y siempre que se hace algún trabajo con un caballo, sea hacer saltar una yegua que está preñada de 8 meses, o llevar un caballo a una jineteada sabiendo que se puede desnucar porque es un potro bravo, o simplemente hacerlo tirar de un carro cuando estuvo trabajando toda una mañana al rayo del sol, más allá de que la persona quiera o no dañar al animal, sabe que lo puede dañar. Entonces yo creo que en eso la ley, nosotros también tendríamos que pelear, porque tendríamos que lograr que los jueces vean que la culpa con representación también es parte de la ley, y no solo el dolo directo. Bueno, básicamente era esto, y ahora sí me abro preguntas, chicos, nos quedan 5 minutos, me parece. Muy bien, muchas gracias por la asistencia de todos. Si alguno tiene alguna pregunta, puede habilitar su propio micrófono y hacer la pregunta. De todas maneras, pido por favor que sea de manera ordenada. Buenas tardes, soy Fernández de Colombia. Muchas gracias por la presentación excelente. El libro de Zaffaroni lo utilicé en mi trabajo de grado, de pregrado en Derecho, y ya lo conocía. Me encantó, igual que el de Plutarco. Mi pregunta es si el ejercicio lo puedo hacer yo con base en la ley colombiana y no la argentina, porque yo estoy en Colombia, me gustaría analizarlo con la colombiana. Podés analizarlo con la colombiana si te pido que me mandes tu ley, porque para mí va a ser difícil corregirlo. Pero podés incluso hacer una comparación o una sinopsis entre la ley colombiana y la argentina, y además utilizar los diferentes autores, que los autores en sí no hablan ninguno de la ley, sino que hablan del antropocentrismo. Perfecto, yo lo hago comparando. Dale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hola. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Tenía una duda. No te escucho. No logro escuchar. Decía que en la ley de maltrato está prohibido las peleas de gallos, pero que sí algunas provincias lo tienen regulado. ¿La ley provincial puede estar encima de una ley nacional como la de maltrato? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nosotros nos manejamos, como en todos los países, con la pirámide kelseniana, donde primero está la Constitución, después están las leyes nacionales, y por último están las leyes provinciales. Algunos gobernadores han salido a hacerse los gallitos con ese tipo de cosas, justamente para llevarlo como chiste, ¿no? Y se han interpuesto recursos al respecto. Esa sería la vía, entonces, un recurso ante una situación que esté regulando algo que va en contra de la ley. Exacto. Pedir la constitucionalidad de la norma. Perfecto, perfecto, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Le saludo desde Perú y mi nombre es Marcia. Yo tengo una cuestión, y es que aquí la ley para el tema de maltrato castiga de 1 a 4 años. Primero quería decir que no tengo experiencia mucho en derecho penal, pero bueno, de lo que he podido ver es que el maltrato se castiga de 1 a 4 años, pero el daño objeto sí es mucho mayor y puede llegar hasta los 6 años. Entonces yo a muchos amigos les he sugerido que apliquen el tema de daños a la propiedad privada, y hay una parte donde dice si el daño supone la muerte de un animal, es grave. Entonces, para mí era muy importante que saquemos la pena más alta para mandar el mensaje más claro a quienes quieran hacer un maltrato, pero desde su exposición veo que esa no es la finalidad. Pero entonces, desde su postura, ¿cuál es la finalidad del derecho penal relacionado a la protección de los animales? ¿La disuasión, o vamos a utilizar también el derecho penal para reconocer la subjetividad de los animales, etcétera? Gracias. Lo que yo explicaba es que nosotros tenemos muchísimas leyes de protección animal que son pseudo leyes. Son pseudo leyes. ¿Por qué? Porque esconden
en realidad que lo que se protege es lo que le sirve al hombre, como la ley de fauna silvestre, ¿no? Si el animal está en extinción, se lo cuida, si es plaga, se lo mata, y no se tiene en cuenta al animal. Entonces, la ley, digamos, más clara que tenemos de protección a los animales, que es la ley del derecho penal, es una de las más antropocéntricas que tenemos, y tiene muchísimos defectos, como esto de los tipos penales abiertos. Entonces, si nosotros como abogados podemos llenar, lo voy a decir en criollo, llenar los tipos penales abiertos, mostrándole a los jueces que los animales no son cosas, sino seres sintientes, vamos a ir pudiendo, a través del cambio de la terminología, llegar al cambio del antropocentrismo por lo que es el ecocentrismo, es decir, el animal como una figura en sí. No ir a lo que era la naturaleza jurídica de la ley, que decía, bueno, es una intención de piedad, por eso cuidamos a los animales. ¿Quién tiene piedad? El hombre. Es decir, siempre partimos del hombre. La idea es que el animal sea descosificado, se forme una nueva categoría, porque tampoco lo podemos tratar como humano, eso lo tenemos claro, porque hoy la cabeza no está para hacerlo, no es porque no querramos, pero nos llamarían fanáticos. Si nosotros vamos y decimos, los animales tienen los mismos derechos que los seres humanos, listo, nos echan, directamente no podemos poner un escrito. Entonces, con lo que tenemos, con esto, con esta realidad que tenemos, de a poco vayamos haciendo como hace la doctora Regina Adler, picando los sesos, tiqui, 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 hasta que los jueces empiecen a ver que es una nueva categoría y llevarle esta idea de una nueva categoría y conseguir así los derechos básicos que tiene cualquier ser que se considera dentro del derecho subjetivo, es decir, la vida, la libertad, la dignidad, y de a poco. ¿Te quedó claro? ¿Alguna pregunta? Yo, Licenciada o doctora. Perdón. Había algo más que le voy a decir a la chica anterior. Lo que ella hace con respecto al daño es cuando el animal es víctima de delito por un tercero y no por su propio dueño. Entonces, puede utilizar esta analogía del derecho civil, del delito de daño, etcétera, etcétera, y pedir una pena mayor. Pero cuando es el propio propietario del animal quien provoca el daño, ¿quién defiende a esa víctima? No es que a mí vino el vecino y me mató el perro. Entonces, en eso es en lo que yo quiero hacer hincapié. Usar no es la palabra, porque está mal, pero utilicemos la palabra víctima centrándola en quien es la verdadera víctima del delito, que es quien sufre las consecuencias, y no solo el que se ve ofendido, que en el caso este sería el dueño. Perdonen, disculpen, sí. Doctora, Susana Ramírez de México. Me encantó su clase y yo quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Cómo se puede manejar jurídicamente en derecho penal en contra de los veterinarios extremistas que hacen una mala Para un segundito me voy a poner los auriculares porque no te escucho bien. No escucho bien. ¿Dónde se enchufa esto? A ver si te puedo escuchar mejor ahí, a ver. Sí, gracias. Ahora sí. ¿Cómo se puede procesar jurídicamente a los veterinarios extremistas si por mala praxis, por matar a un gato, perro, cualquier tipo de animales, aquí en México carecemos de leyes reales? Aquí en México, en los diferentes estados de la República, los toman como cosas, no como seres sintientes. Apenas en la Ciudad de México está la ley los reconoce como seres sintientes, pero en los demás estados no. Es mi pregunta, doctora. Bueno, mira, fíjate una cosa ahí. Cuando vos tenés un veterinario que realiza una mala praxis, hay una persona, dueño de ese animal, que llevó al animal al veterinario, que realizó la mala praxis. Entonces, dentro de lo que es el perjudicado, víctima del proceso, también está el propietario. No solamente, por más que tomen al animal como una cosa, el propietario puede ser la víctima del delito.
¿Está claro? Porque es él el sufrimiento por haber perdido a su animal, más allá de los gastos y toda la parte civil que corresponda. Entonces, es él el que debe denunciar al veterinario y hacer que reciba las consecuencias hacia su persona, más allá de que la verdadera víctima sabemos quién fue. Pero en el caso que ustedes quieran defender este tipo de cosas, tienen que centrarse más en el sufrimiento del propietario o del amigo de ese animal que murió o que sufrió la mala praxis, que en la propia víctima. Porque no van a tener una buena respuesta. Eso es aquí en México, lo quiero comentar, que ya se han llevado a cabo muchas demandas, denuncias en contra de mala praxis y lamentablemente aquí en México no se considera como un delito como tal, porque no hay delito que perseguir, porque los animales no tienen una justificación jurídica porque los consideran una cosa. ¿Ustedes tienen en México en su código de procedimiento la figura del querellante, la figura del particular damnificado? Sí, bien, bueno, a través de eso, el propietario se debe presentar como el verdadero damnificado, como esta figura del particular damnificado o quien querelle al veterinario, y hacer siempre hincapié en que el delito, el sufrimiento a través del delito, lo sufre el propietario por la muerte de un ser querido. Y sí, pero sin duda que casi toda la prueba va a tener que estar centrada en la persona y no en el animal, que no es lo que buscábamos con esta clase, pero bueno, y si no te corresponde la parte penal, vas a tener que ir por la vía civil, a la reparación de ese daño, Pero siempre que puedan, ustedes deslicen esto, que es un ser sintiente, porque tarde o temprano les va a caer la ficha a los jueces, como cayó en algún momento respecto de la esclavitud, que los hombres negros eran considerados mercadería, y en algún momento alguien dijo, no, esto es lo mismo, es el mismo camino que recorrer, con la diferencia que somos nosotros, los abogados, quienes los tenemos que representar, y que no va a haber una lucha sangrienta entre el norte y el sur, porque ellos no se pueden defender. Entonces, la lucha tiene que ser desde la óptica intelectual. Okay. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hola, yo quería preguntar si había algún fallo en Bahía Blanca donde se haya podido demostrar el sufrimiento animal, o en Argentina en general. Sí, tenemos fallos. Y en Bahía Blanca no hace mucho salió uno con accesorias que esta persona no puede volver a tener caballos. Por ejemplo, porque tenía caballos maltratados y no puede volver. La accesoria fue esa porque la pena es muy corta. Doctora. Sí. Muy buenas tardes. Les saluda Fátima Riquelme, yo soy de Perú. Le comento que, bueno, acá en Perú no existen peritos veterinarios, tampoco depositarios judiciales, que cuando van a recursos de maltrato animal, pues, bueno, por así decirlo, incautamos al animal, lo trasladamos a las asociaciones, y ahí, bueno, ya después puede salir en adopción, se promueve, ¿no? Bueno, ese es un caso aparte. El problema es de que estos animales, en el proceso, tienen un problema al momento de poder comprobar, ¿no?, las lesiones que presentan. Por ejemplo, puede ser por abandono, como usted bien lo dijo, porque no hay perito veterinario, solamente contamos con veterinarios. Entonces, los certificados que nos dan los veterinarios a veces resultan insuficientes, ¿no? Y se pueden desmerecer con otros certificados que puede presentar también la parte denunciada, ¿no? Perdón, en el caso, ustedes no necesitan tener peritos veterinarios, lo que necesitan tener es veterinarios que pasen los informes correspondientes. Y lo que yo les propongo también, que esto lo hacemos, y lo puede decir la doctora Reginadre, nosotros preparamos a través de dar cursos y demás a gente idónea para que al momento de dar un informe esté completo.
Entonces, desde los colegios de abogados, intenten dictar estos cursos, brindar mayor información, hacer traspaso de información de una ciudad o de un país al otro, con algunos que estén trabajando como peritos, sobre todo ahora que todo vemos que es todo virtual, se les va a hacer mucho más fácil, para que puedan llegar a lograr tener gente formada en cuanto a lo que es la ley. Porque, ¿qué te pasa? Es decir, el veterinario te va a informar lo que está viendo, ¿no? Entonces, vos tenés un perro lastimado y él te va a decir, el perro está lastimado, pero no te va a decir, el perro está lastimado a causa de o por culpa de. Eso es claro. Cuando se secuestra un caballo, te dicen, bueno, el animal está deshidratado, está cansado, pero no te dicen que es porque el dueño lo hizo trabajar 10 horas y no le dio agua en todo el día y hacía 40 grados. Entonces, nosotros, a través de estas pequeñas conferencias y academias que damos, y que está el personal de zoonosis y todo lo demás, lo que hacemos es mostrarle a los veterinarios la ciencia jurídica para que ellos puedan, al momento de hacer un informe, saber de qué tienen que hablar o de qué están hablando. Entonces, cuando dicen, el animal estaba exhausto, ya no se fijan solo en el animal, se fijan que el carro pesaba 5 kilos más de lo que debía, que la yegua estaba preñada, que tenía un vaso roto y no podía caminar bien, o sea, porque los vamos preparando, y esto lo hacemos los abogados a través del colegio, digamos, somos multidisciplinarios, les mostramos cuál es la ley para que ellos al momento de trabajar tengan conocimiento sobre qué deben hacer el informe. Perdóname que te haya cortado. No, no se preocupe, doctora. También, asimismo, quien le habla llevó un caso no hace mucho tiempo de maltrato animal, en el cual llegamos hasta la sentencia, e incluso hubo prisión preventiva, ¿no? El problema surgió en la constitución del actor civil durante el proceso, incluso cuando finalizó ya el proceso, ¿no? En juicio se determinó que, bueno, el afectado o la reparación civil que se daba pasó a una asociación, ¿no? Que tenía Asociación de Protección Animal del Perú, pero eso no significa que esa asociación represente a todas las asociaciones, simplemente que tiene el nombre, ¿no? Entonces, y de igual forma he observado, ¿no? Y he revisado otros expedientes donde se consideró al Colegio Médico de Veterinarios como el afectado, ¿no? Y viendo desde este punto, ¿no? de vista, de considerar al animal como una víctima, ¿cómo nosotros podríamos apersonarnos, ¿no? Mira, es simple. Vos te podés presentar como particular damnificado o actor civil en cuanto al daño si sos la persona que tiene a su cargo el animal que ha sido secuestrado, pues supongo que todavía siguen con secuestro y depósito. Entonces te presentás como abogado del animal porque te sentís perjudicado. ¿Entendés? Nosotros acá hemos tenido asociaciones que se han presentado, pero también se han presentado abogados en forma particular. En mi caso es uno. Yo me he presentado en la causa de Almendra conjuntamente con la denunciante, que fue una señora que encontró el animal en ese estado, digamos, y a partir de ahí yo seguí el expediente sola porque yo me hice cargo de ese animal. Entonces, no siempre tenés que estar representada por una asociación civil. Si sos quien tiene resguardo al animal, tenés todo el derecho de ir presentando todas las pruebas que correspondan para que se llegue a saber la verdad y obtener realmente la sentencia como corresponde, ¿no? No sé si fui clara o no, cualquier duda me decís. Sí, doctor. Regina está levantando la mano. Chicos, quiero fumar, perdónenme, ya estoy en las últimas cosas que sí. ¿Pregunta? Sí. ¿Hola? Hola. Hola, doctora. Sí, bueno, primero felicitarla por la exposición, me gustó y además tuve la oportunidad de escuchar su disertación en el tercer encuentro que se llevó a cabo en Bahía Blanca. Le quería consultar por el caso que comentó al inicio sobre en Bahía Blanca de los caballos,
que al autor, como una de las medidas, se lo inhabilitó para volver a tener animales, para la tenencia de animales. Lo que le quiero preguntar es cómo hacen ese control, cómo controlan o supervisan. No quiero meterme en una parte que no me corresponde. Cuando esté la parte de equinos, va a dar seguramente mucho mejor que yo, Florencia y Ezequiel, que me van a acompañar en esa parte, y ellos trabajan para la Fiscalía. Me parece que ellos pueden explicar, pero si me lo preguntás a mí, Bahía Blanca no es una ciudad muy grande. Los que tenemos caballos nos conocemos todos, y es muy fácil determinar porque un caballo no es algo que pueda esconder en un patio. Pero en otras ciudades supongo que puede llegar a ser un poco más complejo, sí. Pero pregúntenle a ellos porque ellos son parte de la Fiscalía y saben bien cómo hacen el control bueno, en realidad ni siquiera es la Fiscalía la que tendría que controlar, sino los jueces de ejecución, ¿no? En cuanto a la pena que le corresponde. Pero no sé si vamos a alcanzar a preguntarle a algún juez de ejecución de aquí a la otra clase, porque por el tema de la pandemia justamente, cómo hacen el control de que no puedan volver a tener este tipo de animales. Si esa era la duda, más o menos te la saco, pero no mucho, ¿está? Buenas tardes, yo quiero preguntar, ¿me escuchan? Perfecto. Doctora, buenas tardes, gracias. Yo quería saber sobre el concepto de la desritualización. Quería saber si usted puede profundizar. Me pareció muy interesante en contraposición al concepto del abandono, ¿no? Que es desde el punto de vista antropocéntrico. Claro. La desritualización es algo que hablan los veterinarios y etólogos cuando dicen que un animal es desritualizado por bien o por mal. Muchas veces tenemos animales que damos en adopción, ¿no? Cuando nosotros ese animal lo damos en adopción, lo único que conocía el animal era a la madre que la había parido, al lugar donde nació, la casa donde se crió, hasta los 2-3 meses de edad que se lo da en adopción. Entonces lo que dicen los veterinarios que estudian la conducta animal es que ese animal, lo bueno sería darlo con su cajita y sus cositas, qué sé yo, para que no sufra lo que es el trauma de desritualización. ¿Qué significa esto? Que no sufra lo que es en sí un abandono encubierto, pero el abandono sería visto desde el punto de vista antropocéntrico. ¿Por qué? Porque estamos hablando del abandono humano. En cambio, cuando hablamos de desritualizar, estamos hablando del punto de vista de la especie. Un animal no solo se desritualiza porque se va de la casa donde vivió, también se desritualiza si se lo quita de la jauría o se lo quita de la manada, que es lo único que conocía. ¿Me entendieron? Claro, presupone la existencia que haya, digamos, estado en vida salvaje. Puede ser vida salvaje o no. Yo tengo caballos maltratados que han sido recuperados y los dejo en libertad viviendo en un campo. A partir de su recuperación de traumas y todo lo demás, cuando ellos viven a campo, conforman núcleos familiares, animales, conforme a su especie, son núcleos familiares muy bien compuestos, donde vos vas a tener una yegua madrina, que cualquiera lo habrá escuchado, vas a tener un padrillo que comanda la manada, vas a tener caballos o yeguas viejas que nunca tuvieron cría y hacen de tía de los potrillos. Es decir, ellos tienen una forma de vivir que no disiente mucho de la humana, aunque les parezca mentira. Cuando un veterinario que se dedica a etología equina sabe del comportamiento conforme a la especie de este animal, va a poder decir cuándo ese animal es desritualizado o no. Si el animal vivió toda la vida con esa manada, o vivió por lo menos 3, 4, 5 años desde que fue rescatado con esa manada, y mañana a mí se me ocurre darlo en adopción, y lo llevan a un lugar donde no conoce, con gente que no conoce, seguramente va a tener sufrimiento, porque el sufrimiento es algo que no tiene que ver con el dolor. El dolor es instantáneo y físico, y el sufrimiento es interno. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento innecesario, lo que yo les digo, usemos la palabra sufrimiento, ya que la ley nos dio este regalo, y mostrémosle a los jueces que el sufrimiento es del alma, que el sufrimiento es trauma, que el sufrimiento es mental y es emocional, y puede traspasarse a trastornos físicos, pero sin duda que empieza por otro lado. Mostrémosle que si los animales tienen sufrimiento, es porque no son cosas. Una cosa Alejandra, no puede tener sufrimiento. perdón.
Sí. Como siempre soy la mala de la película. Sí, me corta. Hasta para mí misma, como el lunes pasado, que lamentablemente me quedé sin tiempo porque lo administré mal, y vos no porque lo hayas administrado mal, sino porque todos tienen ganas de hacerte preguntas. Escuchando a todos, se me está ocurriendo pedirle al Colegio de Abogados la posibilidad de hacer una última clase después de la clase final, para que podamos responder preguntas todos los que hayamos dado el curso, por si no nos queda tiempo. Van a tener el placer de volver a escuchar a la doctora González Lacerna en la clase que viene, va a tener 30 minutos para hablar de equinos, y también va a haber 30 minutos con Florencia Benítez y Ezequiel Crognale para que hablen del procedimiento penal con respecto a lo que se está haciendo fundamentalmente en Bahía Blanca, pero que se puede hacer en general con la 14346. Lamentablemente, la hora, el tiempo, como siempre se dice, somos muy originales en decir el tiempo es tirano, así que como queremos respetar el horario que dimos, y muchos ya han hecho sus propios programas porque es 1 hora y ya nos pasamos un poco. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la doctora González Lacerna. Acá están todos diciendo excelente si clase. me dejás, me voy a despedir, estoy leyendo los mensajes, no puedo creerlo. Gracias infinitas, no merezco tanto. Gracias, chicos, muy amables, y nos vemos el jueves que viene. Gracias. Mira que